Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias al Señor que nos permite un día más estar en este tiempo devocional que todos ya hemos reservado ese momento para poder meditar en su palabra y también comenzar nuestro día de actividades con un tiempo especial junto a la palabra del Señor. Ahí donde nos encontramos vamos a orar pidiendo su dirección para que Él nos enseñe, nos dirija y con su Espíritu Santo nosotros podamos tener un buen entendimiento de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento en el cual, Señor, mis hermanos que están al otro lado de la pantalla y yo en este momento desde aquí, Señor, disponemos este tiempo para poder meditar en tu palabra. Enséñanos, Señor, guíanos para que todos podamos entender y tener mayor claridad y sobre todo con el entendimiento que tú nos das, poder aplicarlo a nuestra vida y poder también compartir con las personas a quienes tú pones en nuestro camino. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tu presencia. Amén. Muy bien, ahí donde nos encontramos, entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en la palabra del Señor? Sobre todo en este pasaje tan conocido del apóstol Pedro, donde nos habla acerca de la santidad. La santidad que el apóstol Pedro nos está hablando aquí, muchas veces ha sido de repente mal interpretada, mal entendida, porque cuando nosotros hablamos de santos, algunos entendíamos, porque yo también entendía así, a ciertas imágenes, ciertas estatuas que estaban en algún lugar y eran sacadas en procesión o eran orados, reconocidos, y etcétera, ¿no? Pero ahora que entendemos la palabra del Señor y que también se lo estamos enseñando a las personas que nos están viendo, entendemos que hay personas que por primera vez nos están viendo, estamos compartiendo este pasaje de la Biblia que nos permite tener una claridad más precisa, más cercana a la verdad. Tal como dice el Señor, ¿no? Dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Dónde está la verdad? Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Cuando conocemos la palabra del Señor, muchas cosas que conocíamos a medias o que no estaban bien centradas en su palabra, ya tienen mayor claridad para nosotros. Así que, teniendo esa pequeñísima introducción, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 13 en adelante. Muy bien. Si ya tienes tu Biblia, tenemos nuestras Biblias, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra por tanto implica en función a todo lo que se ha venido diciendo hasta aquí. Todo lo que nosotros hemos mencionado anteriormente nos lleva a un alto, a una señal, una llamada de atención, a que nosotros podamos tener una actitud atenta a lo que se va a decir posteriormente. Ahora, para referencia, ¿qué es lo que nos dice anteriormente? En el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Todos hemos participado, lo que hemos creído, hemos recibido ese renacimiento. ¿Por qué renacimiento? Porque hemos nacido nuevamente. El Señor nos dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Renacidos, hijos de Dios, hemos sido recreados, nuevamente creados, o sea, hemos nacido físicamente, si bien es cierto, pero hay un nuevo nacimiento en el cual, en ese momento en que nosotros hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida, es un nuevo nacimiento. Ahora, en el versículo 8, comenzando en el versículo 7 en la segunda parte, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. El apóstol Pedro está animando a los hermanos. Entendamos claramente de que el contexto que se vivía en ese momento era pues uno en el cual los cristianos eran perseguidos. Eran perseguidos no solamente
por los soldados romanos que eran anticristianos, sino también por los mismos judaizantes, por el mismo pueblo judío, que la tradición judía estaba enraizada en el pensamiento y en el corazón de las personas comunes y corrientes. Entonces, entender que una nueva forma de pensamiento, una nueva doctrina estaba apareciendo, el cristianismo, también algunos lo llamaban los del camino, y aún unos otros nombres, los cristianos también los llamaban, estaba cobrando vida y estaba cobrando cada vez más grande tamaño, cada vez había más gente que creía en el Señor Jesucristo, y la doctrina dice que se extendía cada vez más. Sin embargo, el ataque hacia los cristianos era tan fuerte. Y el apóstol Pedro está animando a los cristianos, a los hermanos en ese momento. Y les dice, ustedes aman a Él sin haberle visto. Porque habían creído en la predicación de Pablo, de Pedro, de Juan. Y entonces les dice, ustedes aman a ese Jesús sin haberle visto, versículo 8. En quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la manera como el apóstol Pedro está animándoles a los hermanos, motivándoles a mantenerse firmes en su fe, férreamente. Luego les dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles, dice, anhelan mirar. Y ahí es donde dice, por tanto, teniendo en cuenta esto que hemos venido diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pongan toda la atención, estén atentos, ciñan los lomos de su entendimiento, fíjense atentamente en lo que les voy a decir. Sean sobrios, les dice, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Les está animando el apóstol Pedro a que la doctrina que ustedes han recibido, la enseñanza, no está basada pues en pensamientos humanos, en pensamientos temporales o alguna filosofía. Está basada en una persona que nació, que vivió, que murió y que resucitó y que vive actualmente, y que esa esperanza que ustedes han puesto en este Jesús de Nazaret va a ser compensada en el tiempo venidero, le dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis, no os amoldéis, no se amolden a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Los tiempos cuando nosotros estábamos sin Cristo, los tiempos en los cuales andábamos sin conocer la verdad, eran tiempos de ignorancia. Recordemos en el momento en cuando el Señor, estando en la cruz, le dice, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en ignorancia. Esa era la situación de muchos creyentes antes de conocer a Cristo, en ese tiempo y en el tiempo del Señor, en el tiempo de los apóstoles, una situación de ignorancia. Sin embargo, ahora, cuando la luz de la palabra de Dios nos alumbra, nuestra perspectiva de la vida es totalmente distinta. Tenemos una percepción diferente de la vida, una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro mismo, ¿no? Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que aquel que nos ha llamado, nuestro Señor Jesucristo, Él es santo. Y si Él es el que es santo,
nos ha salvado, nos ha llamado, nos ha salvado. Entonces la consecuencia de ello es que nosotros también seamos santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, la palabra santo aquí hay que entenderlo según una definición. La palabra santo viene de la palabra griega agios, que significa consagrado a Dios, sagrado, piadoso, apartado, separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, está diciendo, sean ustedes santos, porque aquel que les ha llamado también es santo. Siempre es utilizada en plural esta palabra santo. Santos, dice, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 9:13 dice, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En Hechos 9:32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. En Filipenses 4:21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. La idea de la palabra santo es un grupo de gente apartada para el Señor y para su reino. Y entonces hay tres diferencias que aluden al carácter piadoso de los santos. En primer lugar, en Romanos 16:2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. En segundo lugar, en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de que los santos son edificados. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Por lo tanto, bíblicamente hablando, los santos son el cuerpo de Cristo. La gente, las personas que Dios ha llamado. Y son las personas que han respondido a su llamado. Son las personas que han aceptado a Jesús. Que han reconocido en Jesús su único y suficiente Salvador. Estos son los santos. La palabra santificados, la palabra santos, provienen de la misma raíz griega que nosotros hemos mencionado aquí, la palabra agios. Y como la palabra es traducida comúnmente como santos, los cristianos son santos en virtud de su unión con Cristo, y no en sus propias obras, y no en sus propios méritos. Por eso es que la palabra aquí nos dice que sino que como aquel que os llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha convocado, Él es el que ha venido con su evangelio y nos ha salvado, nos ha limpiado de nuestro pecado. Y si Él que nos llamó es santo, la consecuencia de su llamamiento es que nosotros también seamos santos. Ahora, dijimos que la palabra santidad, la palabra santo, significa apartado. Apartado con un propósito específico. Cuando ya tenemos un tiempo en el Señor, entendemos que nuestra palabra, nuestra vida, tiene un propósito. Es una de las cosas que Dios hace en la vida de las personas a quienes salva. Es puesta en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, con un propósito específico, con un propósito de servir a todo el cuerpo. Ahora, sin embargo, hay muchas personas que están oyendo la voz del Señor, que Él también nos dice, yo quiero también que ustedes sean santos, porque yo soy santo. La palabra santo tiene que ser relacionada con alguien que es apartado con un propósito específico, una razón de ser única. Dios es el que llama. ¿Quieres tú entonces responder al Señor diciéndole, yo también quiero ser de tu pueblo, yo también quiero ser apartado para ti, apartado para Dios, para tu servicio, para tus propósitos? Ese es el tiempo.
Si tú has entendido esta partecita de lo que significa ser un santo, entonces tú puedes tomar la decisión y decirle: Señor, aquí estoy yo. Tú me recibes tal como estoy. Tú me limpias, tú me perdonas. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en este momento. Él quiere perdonar tu pecado, quiere limpiar tu corazón, quiere limpiar tu mente de toda maldad, para hacer de ti una nueva creación, una nueva criatura. ¿Quisieras tú tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y comenzar una vida para Él? ¿Por qué no me acompañas en un tiempo de oración? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Señor, tu palabra nos dice que tú estás llamando. Tú sigues llamando todavía. Aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Quiero ponerlo en tus manos, porque sé que en tus manos mi vida está segura. Señor, te pido que tú perdones mis pecados. Limpies mi vida, Señor, de toda maldad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que hay maldad en mi vida. Y te pido el perdón para mis pecados. Quiero ser una nueva creación. Quiero ser un santo al Señor, así como tú llamas a tus santos. Quiero poner mi vida en tus manos. Haz de mí una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has tomado la decisión de recibir a Jesús como el Señor de tu vida, o quizás también tú que me escuchas, tú que me estás viendo en este momento, estás tomando la decisión de reconciliarte con el Señor, este es el momento. Hoy es el día aceptable, dice, hoy es el día de salvación. De aquí en adelante, comienza a vivir para Cristo. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Primero, ir a una iglesia, a una congregación donde seas enseñado por la palabra. En segundo lugar, adquirir una Biblia para que de ella tú puedas aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Y en tercer lugar, debes orar. La oración es conversar con Dios. Como yo te hablo, tú también puedes hablarle a Dios. Cuéntale todo lo que tú piensas, lo que sientes, tus temores. Puedes hablarle a Dios. Y en cuarto lugar, lo que te dije al principio, ¿no? Congrega. Reúnete con los hermanos. Asista a una iglesia, a una congregación donde pueda ser enseñado de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.